Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Es un placer estar con ustedes, un gusto enorme y reciban un abrazo en la distancia desde Manizales, la capital de Caldas. Estamos en el estudio de Telecafé, originando este programa Conexión Vital que, como siempre, buscamos alternativas, posibilidades de mejorar nuestras condiciones de vida. Todos los profesionales de diferentes áreas de la medicina que pasan por este programa cumplen esa misión. Desde luego es una misión divina de enseñarnos, de educarnos, de compartir sus experiencias con nosotros y finalmente buscar el equilibrio en la salud en lo que mejor podamos. Finalmente es el médico tratante, el médico suyo, su médico, el especialista que puede determinar qué va a hacer, qué mecanismos va a continuar en su recuperación, en el tratamiento de la patología, en fin, para evitar automedicarnos. Pero como este es un programa eminentemente educativo, buscamos prevenir, cosa que debería hacer el gobierno, pero no lo hace. Aquí nosotros, a través de este programa, sí buscamos ese objetivo: enseñar, compartir y prevenir. Por eso aprendemos un poquito de todos los profesionales que pasan de diferentes áreas de la medicina por este programa Conexión Vital. Muchos temas se abordan aparentemente repetidos, aparentemente digo, porque siempre habrá algo diferente que hablar, así sea o parezca que el tema es repetitivo. Entre otras cosas porque lo hemos mencionado muchas veces. Hoy ustedes que están viendo el programa no les interesa lo que efectivamente ese día estamos tratando porque no están sintiendo, digamos, los dolores, los síntomas, los problemas que se presentan. Pero van al médico y en cuestión de un mes resulta que sí les apareció algo de lo cual tratamos aquí antes, entonces, bueno, ya sí me interesa, ya le voy a poner más cuidado al programa porque tengo estos síntomas de los que hablaron allá hace unos días, no le presté atención, pero ahora sí, las condiciones cambian, todos los días cambian. Por eso este programa trata diversos temas y tratamos de abordar desde varias ópticas, no rígidamente bajo una línea de pensamiento, sino desde todos los aspectos de la salud, fundamentalmente. Llámese bioenergética, llámese medicina clásica, llámese medicina homeopática, indígena. Ustedes se han dado cuenta que aquí han pasado profesionales de todas las áreas del saber, específicamente de la medicina. Hoy vamos a hablar de lumbalgias. Sabremos qué es eso de lumbalgias, qué tipo de dolores se presentan, posiciones, posturas, por qué dormimos y amanecemos cansados, por ejemplo, nos duele la cintura, nos duele la cadera, la espalda, cuáles son esos diferentes dolores, dónde se localizan, muchas veces los confundimos y demás. Pues hay una persona experta en el programa para que nos aclare tantas y tantas dudas. Como siempre, al principio estableceré algunas preguntas, interpretaré algunas preguntas para que nuestra invitada las conteste, desde luego, respuestas que servirán de guía y orientación para la gran mayoría. Y en la segunda parte del programa abriremos nuestra línea gratis para que ustedes sean quienes interroguen. Así es que bienvenidos todos a nuestro programa Conexión Vital. Hoy lo hacemos desde Manizales, unos mensajes y ya regresamos con ustedes en directo. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del Dr. Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo
complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale Alcagras, y este es el hígado, y para él Alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por Alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis melífica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Bien, nuestra invitada para hablar de lumbalgia y de todos estos procesos de dolores es la fisioterapeuta y cosmiatra Paola Andrea Moncada. Paola, bienvenida a Conexión Vital. Muchas gracias por la invitación. Comencemos pues por lo más elemental, ¿qué es una lumbalgia? La lumbalgia, de una forma simple y sencilla, es un dolor súbito que hay en la parte posterior de la espalda, en la parte inferior de la espalda, lo que hace básicamente es generar una limitación del movimiento. Entonces las personas empiezan a no poder caminar, tienen problemas para agacharse, para moverse, para levantarse. Entonces empieza a haber dolor muy específico en la zona lumbar, que puede estar a nivel solamente del área lumbar o que puede coger glúteo o miembros inferiores. ¿Y cómo hacemos para diferenciar ese dolor? Porque hay muchas personas que dicen, es que me duelen los riñones no duelen. Pero entonces manifiesta, me duelen los riñones, o es otro tipo de dolor. Es otro tipo de dolor. Por eso es importante siempre consultar al médico y mirar si hay algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad a nivel renal o problemas de próstata en los hombres que pueden generar dolor a nivel lumbar, pero se irradia hacia la parte inguinal y a la parte interna de la pierna. ¿Sí? En muchas ocasiones, cuando hay problemas urinarios, coge el área de los genitales, mientras que la lumbalgia como tal puede afectar más la parte posterior de la pierna, que me puede llevar un dolor irradiado hasta el glúteo o muchas veces hasta el pie. ¿Y se localiza, tiene alguna imagen que nos muestre exactamente dónde se localiza la lumbalgia para que se diferencie realmente bien ese tipo de dolor y no sea confundido con otros dolores? Porque vamos a mirar un poquito la imagen de la columna y la explicamos. Sí, ya están organizando las imágenes precisamente para diferenciar realmente bien. Pero ¿de qué proviene esa lumbalgia? Básicamente hay muchos factores. Uno de los grandes factores es la parte mecánica, la biomecánica del cuerpo.
el mal movimiento que yo realizo al levantar cosas pesadas, al acostarme inadecuadamente, la posición inadecuada al frente del computador o cuando estamos estudiando. Ahorita los muchachos ya no se sientan, se acuestan, ¿cierto? Es importante recalcar que no todas las patologías que generan lumbalgia son producidas por alteraciones mecánicas. Tenemos que considerar problemas como la artritis, la artrosis, la fibromialgia, la osteoporosis, enfermedades como un cáncer óseo, inflamaciones propias de las articulaciones de la columna, que hace que se produzca dolor en el sitio, pero que no sea solamente de origen mecánico, sino ya un origen como más patológico. Tenemos que mirar... Donde hay que entrar a tratar es ya una patología, una enfermedad. La enfermedad ¿cuál es como el origen tal? de eso? Correcto. Ahora, cuando es simplemente, digo yo simplemente, pues será, no sé si será así de simple o complicado, cuando es mecánico, ¿qué tratamiento hay? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico diferencial, de verdad, saber si es un problema netamente mecánico o por la patología. Es lo primero que tenemos que hacer. Para eso tenemos radiografías, resonancias, tomografías y algunos exámenes de laboratorio que nos van a llevar y nos van a encaminar sobre el diagnóstico. Cuando el problema netamente es mecánico, el médico empieza a guiar el tratamiento con analgésicos, con antiinflamatorios y posteriormente ya lo remiten a fisioterapia para mejorar la funcionalidad de los abdominales, la funcionalidad de los paraespinales, que son los músculos de la parte posterior de la espalda, y posteriormente empezar a hacer los estiramientos, que ahorita vamos a mostrar algunas formas de hacer estiramiento que nos van a ayudar a evitar el dolor, o sea, a prevenir, que es lo que estamos haciendo hoy, y cuando tenemos la patología como tal, a disminuir el dolor. Se me ocurre un cuadro, cuando alguien tiene un dolor en la parte baja de la espalda, como usted lo referencia, y aparentemente no sabe, porque pues obviamente no precede a esto un cuadro artrítico, un proceso como los que usted mencionó ahora, sino que le aparece el dolor, puede ser porque sea consciente que hizo un mal movimiento. O que levantó algo pesado, sí. Que durmió mal, bueno, en una posición inadecuada, el colchón, ahora hablamos de los colchones y de todo eso. Y entonces dice la persona, pues voy a que me hagan unos masajes. Sí. O mi mamá, o mi tía, o mi hermano hace masajes. ¿Eso está bien o no? De todas maneras, dice la historia que toda la humanidad ha intentado disminuir dolor a través del contacto físico. O sea, es una de las alternativas. Lo importante aquí es que sea una persona capacitada, idónea para hacer el tratamiento, porque muchas veces al hacer el masaje inadecuadamente, la persona queda más mal. ¿Por qué? Porque no se tiene ni el conocimiento, ni tienen la experiencia para manejar la patología como tal. Pero el masaje terapéutico es una muy buena alternativa para mejorar los dolores de espalda y los dolores de columna. El masaje terapéutico ayuda a disminuir los espasmos musculares, que son una de las causas principales de dolor. El músculo se contrae de tal forma que empieza a formar un círculo vicioso, entre más dolor, más espasmo, y entre más espasmo, más dolor, y con el masaje terapéutico disminuimos el dolor, básicamente. Bueno, eso tiene que ir, acompañado de otro tipo de cosas, como el calor, el frío y algunos aparatos ya terapéuticos como el ultrasonido, las diatermias, las corrientes, que me van a ayudar básicamente a mejorar todo ese proceso inflamatorio y a bloquear el dolor a nivel cerebral y a nivel medular. ¿Las corrientes son un estímulo al músculo? Son estímulos eléctricos. Sí. Son básicamente corrientes de diferentes niveles que hacen que se disminuya el dolor y se manejan en diferentes intensidades y con diferentes características de acuerdo al dolor, si es un dolor agudo, si es un dolor crónico, básicamente para fortalecer toda esa parte neurosensorial del cuerpo que me van a ayudar a disminuir dolor a través de algunos, digamos así, como teorías que en este momento se manejan de bloqueo de dolor. ¿Y el calor localizado, qué función cumple realmente en esos procesos de dolor? Cuando yo empiezo, hoy llego a la casa y tengo dolor, pero apareció ese mismo día, lo ideal es poner hielo, ¿sí? Ese día y el siguiente. Los efectos tanto del frío como del calor son básicamente la vasodilatación
de los tejidos. Uno a nivel profundo y el otro a nivel superficial, me explico. El hielo, si yo lo aplico, me va a generar frío sobre los tejidos superficiales, pero posteriormente me va a empezar a generar calor sobre esos mismos tejidos en la medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Y el calor superficial, como los paquetes calientes que utilizamos en la casa o la toallita bien caliente puesta como en el sitio del dolor, o una toalla húmeda que se calienta en el microondas, bueno, todas estas alternativas de calor, lo que van a hacer básicamente es ayudar a relajar el músculo y a través de la vasodilatación generar una disminución en las toxinas que me están produciendo el espasmo muscular. Eso me va a ayudar a bajar el espasmo muscular, pero no me va a quitar la patología de origen como tal, ¿sí? Por ejemplo, las personas con osteoartrosis, que son personas que en la medida que se va avanzando en edad se va presentando, pues van a tener más cantidad de episodios de lumbalgias, pero van a presentar muchísimos espasmos musculares. Eso me va a ayudar a disminuir el espasmo muscular, pero no me va a quitar la osteoartrosis. Claro, eso es claro, bien importante, es obvio, sí. ¿cierto? El estrés. El estrés Que causa cualquier cantidad de problemas en el cuerpo y aparece lo que comúnmente la gente llama micos. Sí. Estamos hablando de lo mismo. Los espasmos son los micos. Sí, pero valga la aclaración. El mico me da básicamente en el cuello, sí, por una contracción del esternocleidomastoideo. Mientras que cuando yo hablo de lumbalgia, me da básicamente en los músculos que me rodean toda la parte de la columna y parte de la cadera. ¿Sí? Pero entonces, como estamos hablando de espasmos también, sí. Entonces el estrés sí es un desencadenante para la formación de espasmos musculares. Los espasmos musculares se presentan o se pueden presentar en todas partes del cuerpo. El espasmo muscular hace que la contracción se vuelva tan fuerte, que el paciente no sea capaz de moverse. Las consultas en fisioterapia por lumbalgias se disparan cada rato, porque las personas, fuera que manejan unas posiciones inadecuadas con su ritmo de trabajo, acaban con su propia vida. Y fuera de eso hay que aumentarle al sedentarismo, porque ya tenemos una vida tan agitada que las personas no hacemos ejercicio. Y fuera de eso empiezan a haber problemas de retracciones musculares y esto sumado a unos malos hábitos alimenticios hacen que el músculo no se relaje. Ahí vamos en la importancia de la alimentación. Pero el estrés sí definitivamente es un factor desencadenante para la presencia de espasmos musculares. Bueno, este programa es para enriquecerlo con muchas imágenes, que usted las trajo, pero tenemos un pequeño inconveniente con las imágenes. Eso lo podemos ir haciendo. Bueno. Si ustedes me permiten, yo me paro y yo les voy mostrando. Ah, bueno, podremos entonces, con los compañeros camarógrafos, en el momento en que usted decida ponerse de pie para mostrar. Bueno, usted me preguntaba ahorita que cuál era el sitio del dolor lumbar. Sí. Perdón. Miremos entonces aquí. Vamos a ver si logramos localizar. El dolor lumbar es en este sitio, ¿sí? Puede ir irradiado hacia la parte posterior de la pierna, incluso puede coger la punta del pie, ¿sí? Que se voltee un poquito. ¿Me giro un poquito más? Sí, exactamente. ¿Ahí? Exactamente, sí. Entonces hablamos de dolor lumbar básicamente sobre este tejido, ¿sí? Que puede ir irradiado por la parte posterior de la pierna, me coge el glúteo, o puede ir hasta el pie. Vamos a hablar de que en la columna hay varias curvaturas. La curvatura normal es la de la columna cervical, que es un poquito inclinado hacia atrás, la columna dorsal un poquito inclinado hacia adelante, aquí lo estoy exagerando, y la columna lumbar que debe tener esta curvatura. Hay personas que por su tamaño en la cadera, pues esta curvatura se vuelve mucho más grande y esto hace que se desencadene más fácil una lumbalgia. Es importante recalcar que hay personas que en la medida que van trabajando y haciendo sus actividades, empiezan a haber como desviaciones de la columna y ahí empezamos a hablar de las famosas escoliosis. Las escoliosis son las curvaturas alteradas pero a nivel frontal, o sea, yo veo la persona como así, ¿cierto? Entonces a veces llegan al consultorio, me dicen, buenas doctora, ¿cómo está? Y resulta que esas escoliosis pueden ser posturales, básicamente por una posición repetitiva, o estructurales, porque ya la columna está tan deformada que ya se queda así. Pero entonces también
a nivel de la cifosis y de las lordosis cervicales y lumbares, también pueden haber aumentos o en el caso cervical aplanamientos de esa curvatura que también me pueden generar dolor. Es importante recalcar que en la medida que usted empiece a sentir dolor en alguna parte de su estructura esquelética, por favor acuda al médico. Por lo que les explicaba, hay muchas razones por las cuales puede haber dolor, ¿sí? Y la presencia de patología como tal es muy importante descartarla para poder avanzar en el tratamiento. Y no es solamente, ay, me voy a ir a poner el calor, no, hay que ir a mirar. ¿Por qué? Porque un tratamiento solo de ejercicio o de fisioterapia sin acompañamiento médico no funciona. Sí, claro. Además porque pues se van a comprometer muchas estructuras en el cuerpo que uno no tiene la suficiente información para saber dónde está localizado el dolor y qué es lo que hace, porque puede hacerse un daño. Vamos a basarnos en una cosa, y es que la columna lumbar tiene funciones muy específicas, pero yo diría que es de las funciones más importantes del cuerpo, porque me permite agacharme, girar, tirar el cuerpo hacia atrás, levantarme de la cama, levantarme de la silla, y cuando empieza a haber alteraciones en la biomecánica de ese movimiento, pues se va a producir muchísimo más dolor. Entonces las personas dicen, no, es que yo no mejoro, pero cuando vamos a mirar el foco y la razón por la cual se está produciendo la lumbalgia, no la abolimos, digamos así, de la vida cotidiana. Si yo necesito las vértebras de la columna lumbar para caminar, para correr, para trotar, para movilizarme, ¿cierto? Pero si yo empiezo a sentir dolor, ay no, mañana voy al médico, cuando llegan de verdad donde el médico, ya vamos muy avanzados. Y aquí lo importante, y yo invito a la gente es a que se prevenga. Se dice que 8 de 10 personas menores de 45 años ya han tenido episodios de lumbalgia. O sea, no es una patología de personas de la tercera edad. Estamos hablando que esto es una patología que coge a personas muy jóvenes. Y la importancia ahí es la prevención para que las patologías que se nos vienen por los mismos procesos de envejecimiento se vayan lentificando en la exacerbación de síntomas, digamos así. Yo no sé si sea una exageración mía lo que voy a decir, haciendo como un paralelo con el cáncer. La semana pasada se conmemoró, se celebró, ¿cómo puede denominarse? El Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Y estuvimos aquí hablando con varios invitados a propósito del cáncer y todos son unánimes, además porque las investigaciones a nivel mundial lo dicen, cada vez el cáncer aumenta. Sí. Y en 20 o 30 años vamos a ver unos incrementos impresionantes y alarmantes de cáncer, como van las cosas. Esto se lo digo ¿por qué? Porque el modernismo creo que es un enemigo enorme de la columna. Se me ocurre a mí en este momento eso. ¿Por qué? Uno ve a los muchachos hoy en día pegados del computador en la cama en una posición que no es la correcta, ¿cierto? Sí. Con sus aparatos de tecnología al lado, con su computador, con su iPhone, con su iPad, con todos los aparatos a un lado, no tienen movimiento y están frente a una pantalla además de televisor. Así es. Esas posiciones, y eso es lo que yo llamo el modernismo, porque es que eso es la tecnología, lo de hoy. ¿Qué causas puede traer eso o qué consecuencias mejor más adelante? Bueno, básicamente los muchachos ya no se sientan, se acuestan. Sí, exactamente. ¿Cuáles consecuencias se puede traer? Problemas en las alteraciones de las curvaturas normales, o sea, se puede aumentar la cifosis, personas, ¿sí? Se aumenta esta curvatura, todos estos músculos empiezan a retraerse, todo el peso del cuerpo empieza a caer sobre la espalda alta. Ya tenemos imágenes. Qué bueno. Me voy a retroceder un poquito, ahí estamos mirando la columna cervical, la dorsal, que cuando los muchachos empiezan a jugar con sus aparatos es la curvatura que se pierde. Sí. Y la columna lumbar, mire que ahí está bien definido, ese es el sitio básico del dolor. La columna lumbar. La columna lumbar. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo es tan inteligente que empieza a compensar unas malas posiciones con las contracciones musculares de otras partes del músculo para poder como estabilizarse, ¿cierto?
Si vemos la siguiente figura, nos vamos a mostrar parte de las curvaturas inadecuadas. Pasemos a la otra imagen, Jennifer, por favor, para que ella nos vaya mostrando con Lo relación. importante aquí es la prevención de. Sí. Entonces, si yo manejo una buena postura desde pequeño, pues cuando tenga 50, 60 años ya la patología no va a ser tan grave. Puede que aparezca, pero no va a ser tan grave. Diferente a cuando no lo tenemos. Pero volvamos a la realidad de hoy en día, pueden ser casos extremos, yo no sé, usted es la que sabe como fisioterapeuta, pero observa uno hoy en día eso, es que en la cama Claro. los jóvenes están en unas posiciones Entonces, no adecuadas. Mire lo que pasa, la curvatura de la parte alta de la espalda se aumenta, ¿cierto? La curvatura lumbar se aumenta. Y si me voy a parar un momentico, lo voy a exagerar. Si yo estoy acá de pie y yo estoy en una buena posición, en la medida que yo empiece a trabajar con mi Pongámosla a ella columna en cámara, diferente, por favor, pongámosla a ella en cámara, exactamente. mire lo que pasa. Yo empiezo a trabajar acá. ¿Con qué lo compenso? Con la cabeza, para poder mirar. ¿Con qué lo compenso? Con mi columna lumbar y empiezo a sacar la barriguita y el abdomen empieza a aumentar de tamaño. Entonces empiezo a trabajar como una embarazada y empiezo a aumentar mi abdomen, a aumentar mi curvatura lumbar, la compenso con mi columna dorsal y luego la cervical. Y los pies empiezan a agacharse. Entonces, ¿qué pasa? Termino andando como los personas de la tercera edad. Estoy hablando no de una persona de 65 años, estoy hablando de una persona de 90 años. Entonces, ese proceso de envejecimiento conjunto con el sedentarismo se va a acelerar, ¿sí? Y los procesos degenerativos de la columna se van a acelerar. Las deformidades de la columna, como la escoliosis, que ahí hay otra imagen que me va a mostrar una curvatura, mírenla ahí, miren la desviación tan grande que hay en la columna, y esto empieza a generar aplastamiento de las vértebras y por ende una compresión de los nervios que van a la parte posterior de la pierna y empiezan a formarse episodios como lumbociáticas, hernias discales, estrechamiento de la salida de los nervios en la columna y por eso hay dolor. Aquí lo que estamos viendo son la posición adecuada para dormir. Si nosotros adoptamos una almohada que nos cubra todo el cuello y una almohada entre las piernas, hacemos que la curvatura lumbar se aplane un poquito y disminuya el dolor lumbar, que esa es la posición ideal, de lado, ¿sí? O incluso la almohada puede ir un poquito más salida para que la curvatura lumbar se aplane un poquito más. Es decir, tiene que mantener uno esta posición recta, derecha. Sí, porque es que si yo me acuesto y tengo mi columna cervical inclinada hacia un lado, pues porque la almohada no me alcanza este espacio. O sea, pues, ni tan delgada ni tan abollonada. Ni tan abollonada. Y si me queda muy alta, entonces también claro, empiezo a tener dolor cervical. Y yo para compensarlo, empiezo a hacer posiciones inadecuadas durante el día para tratar de disminuir mi dolor y termino con dolor en toda la espalda. Bueno, Paola, muy entretenido esto porque aprendemos de tantas malas posturas que nosotros tenemos y eso que falta muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo es la posición frente a un computador? Me gustaría que analizáramos también la postura que toman nuestros compañeros camarógrafos aquí para saber ellos que tienen tanto tiempo que estar de pie, unos, otros están sentados. Pero realmente cómo debe ser, dependiendo del tipo de trabajo que uno tenga, la postura ideal. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y ya regresamos a la segunda parte de Conexión Vital en directo desde Manizales. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbré, y es fruto también de toda esa gama de
de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Cold Brew. Cold Brew, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Bueno, seguimos con Paula Andrea Moncada, fisioterapeuta, y este tema es larguísimo, de esto hay que hablar muchísimo. Aquí es que nos damos cuenta, ahora mientras ustedes veían los comerciales, hablando entre todos aquí, los compañeros, camarógrafos y demás, de las diferentes posiciones que se tienen en diferentes trabajos o actividades y los dolores que van apareciendo, ¿no es cierto?, sí, por las posturas. Y se da uno cuenta realmente que uno no tiene realmente unas posturas adecuadas, o que uno no le han enseñado a sentarse, a pararse, en fin, a estar de acuerdo con el trabajo, la labor que está haciendo. Lo que pasa es que en la medida que se van haciendo actividades, pues uno busca la forma de sentirse cómodo, ¿cierto? Yo no voy a ir a decir, uy, me voy a ir a sentar derecha sabiendo que me duele la espalda, pero en la medida que yo fortalezca los músculos de la espalda, la posición adecuada no me va a generar después malestar. Bueno, perdone, usted está dando ejemplo. Usted no está recostada como yo, que estoy recostado a la silla porque me hace falta el espaldar. ¿Por qué? Yo la veo recta, muy bien puesta. No, la verdad es que yo creo que nomás el ejercicio del consultorio me es suficiente, y a veces hago los ejercicios paralelo con los pacientes. Yo no tengo mucho tiempo de sacar mis ratos como de ejercicio, digamos así, pero con mis pacientes sí lo hacemos. Tenemos un grupo terapéutico donde hacemos ejercicios específicos para patología y aprovecho y hago algunos con ellos, entonces eso me ha ayudado. Bueno, mostremos la última imagen con la que salimos a comerciales, por favor, Jennifer, de la cama, la postura del sueño, pues cuáles son las posiciones ideales para uno dormir. Entonces, que ella nos diga, ya estuvo hablando de la primera, vamos a observar las otras también para ver cuál adoptamos y cuáles son las que nosotros estamos haciendo. Ahí nos vamos a dar cuenta que son equivocadas, y esas malas posturas traen complicaciones. Sí. Y yo creo que pasando hasta por el sueño. Claro, traen alteraciones del sueño que luego me pueden traer patologías como la fibromialgia. Las alteraciones del sueño son otro tema para hablar, pero si yo no descanso, mi cuerpo no descansa, la fatiga muscular y la fatiga física como tal y mental cada día se vuelve más aguda y más fuerte, digamos así. Y lo que pasa es que los pacientes terminan quejándose, mire, yo tengo mucho dolor, pero es que no duermo.
Y uno se pone a analizar con ellos y se da cuenta que si cambian el colchón, por ejemplo, que debe ser un colchón ni muy blando ni muy duro, empiezan a cambiar. Si vemos la imagen anterior, la espalda... Retrocedamos, por favor, retrocedamos. Estamos en lo del sueño, estamos en la posición en la cama. La primera tiene una almohada entre las piernas. Sí. ¿Por qué me estaba diciendo eso? Porque hay un aplanamiento de la curvatura lumbar en esa posición. Y si analizamos la segunda, lo que hacemos es lo mismo. Mire, yo tengo mi almohada en el cuello y debajo de las rodillas, si pongo otra almohada, la curvatura de la columna se aplana y eso me ayuda a disminuir el dolor lumbar. Porque si no la tuviera, la curva de la columna lumbar volvería a aumentarse, se volvería más grande, lo que llamamos la hiperlordosis, y se generaría dolor. Bueno, ¿y la tercera? Y la tercera es la posición boca abajo, que yo sé que muchas personas duermen boca abajo, pero lo ideal es con una almohada debajo del abdomen. Cuando hago eso también hay un aplanamiento en la columna y eso me favorece la disminución del dolor. Bueno, ahora sí pasemos a la del la computador. Posición del trabajo. Sí, para que también nos demos cuenta cómo es que debe hacerse realmente esta postura ideal. Lo ideal para estar en el computador es que la pantalla esté más o menos entre 40 y 75 centímetros de distancia. Las manos deben de estar en un ángulo recto con relación al teclado. Atención, los que están en la cama en una posición distinta frente al computador. Ahora con los portátiles, pues, entonces están en la cama en una mala postura. Sí, en la cama podríamos tener una buena postura si tendríamos como la mesa, ¿cierto? Y unos buenos cojines atrás que me permitan una espalda recta y apoyada. Exactamente, que la columna quede recta. Recta y apoyada. Y si ustedes ven, la rodilla y la cadera están a 90 grados. Esa es la posición ideal. Y miren, los pies deben de tener un apoyapiés para que la rodilla no esté ni por debajo ni por encima de la cadera. Esto me favorece la disminución de dolores. Lo que pasa es que mantener una posición durante todo un día así es bien complicado. Y por eso se le recomienda a las personas cambiar de posición por lo menos cada hora. Entonces yo trabajo, me paro un momentico, vuelvo y me siento. Y entre mañana y entre tarde hago las famosas pausas activas. Miren esta posición del señor. La posición adecuada es donde él está apoyando el pie sobre el butaco. Y en la otra está todo su peso sobre la columna lumbar. Si yo hago el cambio de los pies, uno arriba, luego el otro, incluso las personas que estamos, las mujeres que cocinamos, cuando estamos en la cocina nos cansamos mucho. Y esta es una muy buena solución, tratar de que mientras lavamos los platos, levantamos un pie o luego levantamos el otro y eso nos ayuda a disminuir la carga que tiene la columna. Un vendedor, por ejemplo, que tiene que estar de pie todo el día, debería tener una posición así similar, es decir, subir un pie en una banquita puede ser, ¿cierto? Sí. De unos 10 centímetros, 15 centímetros. Sí, lo importante ahí es que la rodilla no quede ni muy alta ni muy bajita y que sientan descanso. Y que esté cambiando, alternando un pie con el otro pie. Con el otro pie. Esa es la parte más importante. Lo otro, ahorita vamos a ver, hay unos estiramientos que se pueden hacer y se pueden hacer fácilmente en los sitios de trabajo. Yo simplemente puedo coger, levantar una pierna, ponerla sobre el butaco y tratar de tocarme la punta del pie. Eso me permite bajar un poquito la tensión muscular a nivel de la espalda. Este ejercicio básicamente es para mostrar el estiramiento de los isquiotibiales. Los isquiotibiales son los músculos que van en la parte posterior de la pierna, que cogen parte de la rodilla y lo que hacen es ayudar a hacer como un estiramiento propio de la pierna y de una vez de la columna lumbar. Cuando hay mucho dolor lumbar y la causa es mecánica, este estiramiento nos puede ayudar muchísimo a disminuir dolor. ¿Qué es lo importante? Que no se haga en la cama ni en una superficie blanda, hay que hacerlo sobre una superficie dura que le dé estabilidad al cuerpo. Y hay un estiramiento. ¿Y esto puede ser de cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos, un estiramiento segundos? Ideal debe durar 60 segundos. Un minuto, listo. Ideal. Lo que pasa es que en la medida que nosotros lo vamos haciendo, 60 segundos es mucho tiempo. Eso es un estiramiento del recto anterior que hace que todos los músculos de la parte anterior de la pierna estiren
y me ayuda también a estirar un poquito el psoas ilíaco, que es el que me ayuda a flexionar la cadera. Cuando yo hago estiramiento, Iván, los estiramientos deben de durar entre 17 y 60 segundos, lo ideal es 60 segundos, pero si yo voy avanzando, puedo empezar con 17, 20 segundos, luego 30 segundos y luego llegar al minuto, pero eso no se logra pues de un momento a otro. Bueno, uno oye decir a las abuelas y demás, creo que se está utilizando también hoy en día para los dolores de espalda, no sé si para las lumbalgias, utilizar el parche león, que ha sido muy famoso. No sé últimamente si lo utilicen o no. Ahorita hay unos parches que los mandan los anestesiólogos, que son muy analgésicos, otros anestésicos, pero el parche león definitivamente sigue siendo una buena alternativa porque produce un calor superficial, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que tener cuidado en personas de edad adulta porque pueden lesionar la piel. Entonces hay que considerar que eso no está indicado para todas las personas. Igual cuando se ponen el calor, a veces se lo ponen tan calientes que se queman, llegan quemados al consultorio por un paquete caliente. Entonces lo importante aquí es que guiarse bien por el médico y decir, venga, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, porque es que si yo voy y lo hago sola, sin una guía médica, a veces lo único que puedo generar es mayor lesión. Las personas que están frente al volante de un vehículo, que están muchas horas en carretera manejando, ¿cuál posición deben asumir ellos? La misma posición que adoptamos frente al computador. Sí, la espalda debe totalmente estar acompañada de un cojín o algo que le permita tener una muy buena posición de la columna con relación a las piernas y que la silla no esté muy hacia atrás ni muy hacia adelante, porque también afecta. Pero si yo pongo un buen cojín que me permita un ángulo de 90 grados en la espalda con relación a la cadera, va a disminuir muchísimo el dolor. Pienso en una persona de o con unas características que tiene que estar frente al volante de un vehículo y ha estado toda la vida o muchos años de pronto con la posición del espaldar muy tirado hacia atrás, lo que no permite que haya un ángulo completo de 90 grados. Cuando lo va a hacer y va a seguir las indicaciones suyas, pues le va a aparecer dolor. Claro, porque va a haber un cambio biomecánico en su cuerpo. Cuando eso pasa, todos los músculos y todas las estructuras óseas y todas las estructuras cartilaginosas y los ligamentos pues van a cambiar su posición. Todo esto me va a generar un cambio biomecánico, incluso al caminar. Y es importante anotar para las personas que están mucho tiempo en un carro, como la grasa abdominal tiende a ser más alta, más grande, pues van a sufrir más de dolor. Lo importante aquí es que tengan momentos en que descansen, hagan buenos estiramientos y que hagan algo de ejercicio para que esto no se nos vuelva un círculo vicioso. Porque vuelvo y reitero, entre más grasa abdominal hay, más fuerza tiene que hacer la columna lumbar para soportar ese peso. Pero entonces que vaya la persona gradualmente claro, buscando su posición correcta, no de entrada. No de entrada, porque va a haber muchísimos cambios y va a haber dolor. Inicialmente va a haber dolor en otras partes que usted dice, uy, no, yo aquí nunca sentí dolor y ahorita porque estoy sintiendo. Eso mismo pasa incluso en los pies. Personas que tienen problemas de pies, cuando se les manda la plantilla, cambia toda su estructura y empiezan a haber dolores musculares y articulares que no existían. Pero eso es mientras vuelven y se acomodan. A ver, todavía faltan 10 minutos para finalizar el programa. Yo creo que es justo que ustedes nos llamen. Línea gratis 018-127-222, 018-127-222, para que si tienen preguntas, que espero que sí, tengan muchas preguntas al respecto, puedan comunicarse en estos minutos que faltan para terminar Conexión Vital. Siempre las respuestas o las preguntas de alguien, su respuesta respectiva, ayuda a orientar obviamente a mucha gente. Y hay muchísimas preguntas que yo no estoy en capacidad de hacer, pues porque de pronto yo no veo el cuadro, yo no siento lo que ustedes están experimentando, y es muy bueno. En estos programas nos gusta precisamente hacerlos en directo, porque en el momento en que está la expositora o la persona invitada al programa, ustedes, yo siento eso, yo tengo eso, yo voy a preguntar, o mi mamá o mi papá o algo, y se les ocurre y llaman. 018-127-222 es nuestra línea nacional gratis para que ustedes se comuniquen desde cualquier parte del país. Recomendaciones, vamos dando recomendaciones entonces
para evitar ese dolor. Bueno, Pero vamos, perdón, Paola, vamos con esta primera llamada. En Bogotá está Ana. Bienvenida, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Bien, Ana, muchas gracias. Quería saber cómo hago para ir a donde ustedes, donde la doctora, puesto que yo tengo un abombamiento a la altura de la lumbar 4 y 5. Entonces me diagnosticaron una discopatía en esa zona. Y yo quisiera poder llegar a ustedes, pero yo vivo aquí en Bogotá. ¿Cómo hiciera para llegar allá? bueno, Ana, mi consultorio está en Manizales. De todas maneras, si quiere, copie mi dirección, carrera 20A, 65A40. Y mi teléfono es 891-5322. Ahora lo repetimos más despacio. Al Y final. con Bien, pues, mucho gusto, pues la atendemos. ¿Su teléfono es? 891-5322. 891-5322, 891-5322 en Manizales, 891-5322. Ya al finalizar el programa repetimos la dirección y todo para que ustedes apunten y cuando quieran tener una consulta con ella, pues la llaman primero, obviamente, para poder solicitar la cita. Vamos entonces con la recomendación. Bueno, Perdón, le vuelvo a cortar, porque es que hay llamadas y se nos cuelga la comunicación. aprovechemos. En Dos Quebradas, Norberto. Gracias, don Iván. Quiero hacer una pregunta a la doctora. ¿Qué recomendaciones tiene ella de ejercicios para las personas que tenemos problemas de hernias en la columna? Bueno, acá lo más importante es hacer un buen fortalecimiento abdominal. Existen muchas técnicas para hacer ejercicio abdominal sin movimiento de columna. Lo importante es hacer contracciones musculares en el abdominal sin movimiento alguno. Lo otro es fortalecer a nivel de los paraespinales, o sea, todos los músculos de la parte posterior de la espalda, y hacer muchísimos estiramientos. Uno de los estiramientos que podemos hacer es coger una correa o acostarnos en el suelo, coger una correa o algo rígido, ponerla sobre la planta del pie y tirar el pie hacia arriba. Esto nos va a ayudar muchísimo a disminuir dolor sin lesionar columna. Estando acostado completamente. Completamente. Ujú. Sí. O sea, lo que levanta Es es el pie. únicamente el pie. Es el pie. Ese ejercicio es clave para disminuir el dolor y va a prevenir pues algún tipo de lesión o de agravar la lesión que se tenga. Vamos con otra llamada, Dos Quebradas. ¿Quién está? Paro. Amparo, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Para felicitar el programa primero que todo, para decirle a la doctora que a mí a un lado del, como dicen, del riñón, pero creo que es la cadera, se me inflama y me coge la pierna. Me trata a veces de que no puedo casi ni caminar y me dice el doctor que es nervio ciático. Quisiera que me dijera qué es bueno y qué debo tomar para eso, porque a veces me molesta, que casi me pone que no puedo ni caminar. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Amparo. Amparo, las lumbociáticas son muy frecuentes encontrarlas. Aquí lo importante es mirar cómo está también su glúteo. La función glútea, a veces en la biomecánica para caminar, por ejemplo, empieza el glúteo a contraerse tan fuerte por la posición inadecuada y se me va volviendo un círculo vicioso. Habría que mirar muy bien cómo está el glúteo, cómo están los músculos, como el piramidal, que a veces por la contracción tan fuerte comprimen el ciático y me lleva a tener estos dolores tan fuertes. Es importante que usted haga buenos estiramientos, pero cuidando también su columna. Haga estiramiento del glúteo y haga estiramiento del isquiotibial. ¿Cómo se hace un estiramiento de glúteo? Bueno. ¿Podemos mostrarlo? Sí. Si yo puedo estar acostada o sentada, hago cruce de la pierna y lo subo, ¿sí? Ahí estoy haciendo un estiramiento propio del glúteo y esto me va a ayudar a disminuir un poquito la tensión que ejerce el músculo sobre el nervio. Y el estiramiento que le acabamos de explicar al señor anterior de la llamada, que es estirando el pie con una estructura fuerte, una correa, una toalla, y subirlo. Esto me va a ayudar a disminuir el dolor del ciático. Vamos a Supía Caldas, última llamada. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Feliz tarde. Bueno, quiero preguntar sobre lo siguiente.
Resulta que a veces, por ejemplo, cuando duermo boca arriba con una buena almohada, pero tengo un poco elevados los pies, presento dolor en la espalda y es abundante. Y por otra parte, últimamente yo realizo ejercicio y ese ejercicio me viene produciendo, después de que termino el ejercicio de piernas, sobre todo de rodillas hacia abajo, un dolor que pues, genera inflamación y a veces es ya como imposible caminar y a veces se ha extendido también hasta la parte de la columna baja. Preguntémosle si hay dolor. Pregúntele bien, pues. Buenas tardes, yo quisiera saber si hay dolor como tipo quemazón. A veces sí se presenta. A veces sí se presenta. Yo pienso que en este caso es mejor que acuda al médico. Le deben de hacer un análisis de cómo está funcionando su columna para descartar cualquier tipo de patología. Porque después de que uno haga ejercicio y la patología no mejore, el dolor no mejore, debe de haber algún tipo de factor adicional, digamos una de esas patologías de las que hablábamos al principio. Muy bien, ya se nos está acercando el cierre del programa. Recordemos un poco más despacio su dirección, su número de teléfono de contacto aquí en Manizales. Bueno, mi dirección es Carrera 20A, 65A40, en el barrio Laureles. Y mi teléfono es 891-5322. Yo lo voy a apuntar también. 891-5322. Y mi celular 314 889. Espere un momentico, los escribimos muy despacio. 314 889 3546. 3546. Yo no soy como los muchachos así, y eso en par patadas, como dicen. Bueno. Aquí están los teléfonos, entonces 891-5322, 314-889-3546. Sí, Iván. Paola, ¿le gustó el programa? Sí, muchas gracias. Paola Andrea Moncada, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Ya tienen ustedes sus números de contacto. Si quieren, comuníquense con ella para que les pueda resolver inquietudes que no se alcanzaron a resolver aquí en el programa al aire. Y si ustedes quieren ver el programa en repetición a las 11 de la noche, le invito también a usted para que se vea a las 11 de la noche en repetición de Conexión Vital. Felicidades para todos y muchísimas gracias. Hasta luego. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.